¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella, muy bella noche de sábado, después de recibir el noticiero de las manos de Valeria San Pedro y Gustavo Tubio, que siempre nos traspasan el afecto, la buena onda y demás. Estamos comenzando esta emisión del Corresponsal, como siempre, intensa. Ya está en nuestros estudios Hugo Alconada Mon, uno de los mejores periodistas que tiene la Argentina, de reconocimiento internacional. Con Hugo, que además es una gran persona, vamos a estar hablando de la realidad, obviamente. También de su novela, que es interesantísima, La ciudad de las ranas, es la historia de La Plata, se la recomiendo si no la leyeron. Muy significativa en cuanto a los datos, el conocimiento de la historia y el símbolo que eso representa para nuestro presente. Y después vamos a estar hablando con Agustina, la mamá de Santino. Santino es un chico al cual conocimos nosotros por la campaña de vacunación, que triste y penosamente falleció como consecuencia de una falta de atención adecuada en el Hospital Arcadia de San Miguel. Vamos a escucharla a la mamá, porque es importante saber qué pasó, no solamente para determinar responsabilidades, sino para que no suceda nunca más. Así que esta es la propuesta que tenemos para compartir con todos ustedes en esta noche de sábado, propuesta que comienza, como es habitual, con la reflexión editorial de la fecha. Este gobierno es un permanente, representa una permanente vuelta al pasado. Lo venimos diciendo desde que comenzó el gobierno. Y por supuesto lo impactante es ver cómo eso se repite y no tiene ningún atisbo de modificación. Eso es lo que hace al gobierno en general y al kirchnerismo en particular, lo hace anacrónico, es decir, algo fuera de tiempo, absolutamente descolocado, disociado, con lo que es la realidad, con lo que es la historia, la experiencia y, por supuesto, con la posibilidad de esto en cuanto a cerrar puertas para un futuro mejor. ¿Cuál es el hecho que nos ha retrotraído al pasado en esta semana? El congelamiento de precios. Claramente esto, que está disfrazado con el nombre de precios justos. Precio Justo hace recordar a un famoso programa de televisión que tuvo distintas épocas, nació allá por 1956. Fue uno de los éxitos de Fernando Bravo en la televisión. Así que cuando uno escucha esto dice, pero mirá vos, ni siquiera originalidad para marcar algo diferente en cuanto a la creatividad de cómo se nombra a una vieja medida. Porque efectivamente lo que representa esta medida es el congelamiento de precios. El congelamiento de precios nunca dio resultados de fondo, nunca, 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 nunca. Dio, a la manera de un parche, algún alivio pasajero, que una vez que terminó, generó un daño aún mayor. Uno de los casos más representativos de esto fue la gestión de José Bergelbar, el hombre admirado por Cristina Fernández de Kirchner. José Bergelbar, durante su larga estancia al frente del Ministerio de Economía, con Cámpora, con Perón y en la primera parte del gobierno de Isabel Martínez de Perón, dio la idea de una inflación cero. Todo era congelado. Había habido lo que se llamaba supuestamente un acuerdo social. El día que se fue José Bergelbar, vino Celestino Rodrigo, levantó la tapa de esa olla a presión y explotó todo. Fue el Rodrigazo, uno de los hechos catastróficos de la historia de la economía argentina. Pero lo más notable de esto, ya no lo más sorprendente, porque siempre digo, estamos en un gobierno de mentirosos, y esa cualidad se va extendiendo en cuanto a personas. Tenemos el mentiroso del presidente de la República,
Y ahora tenemos el mentiroso del ministro de Economía y también ha accedido a ese Olimpo de mentirosos el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein. ¿Por qué digo mentirosos? Porque tanto Massa como Rubinstein supieron descalificar el tema del control de precios como medida útil para mejorar la economía. Massa lo dijo hace, no 1000 años, lo acaba de decir hace poco tiempo, cuando tuvo alguna discusión con Axel Kicillof. ¿Sí? Hay algunos relatos que dan idea, lo pone muy bien Marcelo Bonelli con textuales impresionantes, ¿no es cierto?, de esta discusión, en la cual Kicillof lo apuraba a Massa para el control de precios, y Massa le dijo, el control de precios es, no voy a reproducir la palabra, algo inútil. Lo mismo Gabriel Rubinstein. Pero es notable el caradurismo de esta gente. Precisamente aquí Sergio Massa, el miércoles pasado, en A Dos Voces, el programa de Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, ante una pregunta muy pertinente de Edgardo Alfano, luego del interrogatorio también muy agudo que le había hecho Marcelo, dijo Massa, a mí me condena Google. Hay que decirle a este mentiroso de Massa que a él no lo condena Google. Se condena él mismo. No es Google. Google refleja lo que él dijo en su momento. Esto es una cosa muy curiosa. Es decir, esto forma parte de lo que es el kirchnerismo, ¿no? La culpa es del mensajero, la culpa no es de Google. La culpa es de quien ha mentido, Sergio Massa. Que además lo sigue haciendo, sin ningún problema, ¿eh? Así que no teman si alguno se angustia. Massa miente sin ningún tipo de problema. Así como dijo que el kirchnerismo eran unos corruptos, se había terminado y está con ellos, también dijo el control de precios no conduce a nada y ahora está con el control de precios. La medida va a fracasar como tal, porque además los hechos van marcando ese fracaso. Fíjense ustedes un dato. Estuvo el dólar soja. El dólar soja dio resultados. El gobierno se hizo de una cifra interesante de 8.000 millones de dólares. Se cerró el dólar soja y, por supuesto, nadie más liquidó soja. ¿Quién va a liquidar soja perdiendo? Pero ¿qué es lo que pasa? No hay en el país ninguna otra fuente de generación de dólares. Y entonces, a pesar de los préstamos que vienen del BID, en donde Massa tiene una buena conexión y que utiliza para generar humo alrededor de él, la desconfianza de la economía argentina y la falta de producción de dólares hace que el chorro sigue abierto de pérdida de dólares. Esta semana fue catastrófica para el Banco Central. Conclusión, tendrán que abrir otra vez el dólar soja para hacerse de dólares. Y cuando lo cierren, faltarán dólares. Miren lo que está pasando. Una empresa muy importante, Ford, ni más ni menos, está parando la producción porque no tiene insumos. No tiene insumos porque no le liberan los dólares para acceder a insumos de trabajo. Es curioso, hay dólar Qatar, pero no hay dólar para insumos de la fabricación de productos. ¿Se da cuenta de lo que es el kirchnerismo? En cuanto a sinsentido de todo. Entonces, tenemos este plan aguantar. Este plan aguantar con la actitud, además, muy notable de ceder ante las presiones de todos. Massa cedió ante las presiones de Cristina Fernández de Kirchner. El presidente se está resistiendo al tema de la suma fija, aparentemente. Ustedes recuerdan que Cristina pidió en su último discurso una suma fija. Aparentemente el presidente se está resistiendo. ¿Por qué digo aparentemente? Porque es muy probable, y esto es información, muchos están pensando en dar un bono para fin de año. Es decir, cambiarle el nombre a la suma fija por un bono. Mientras tanto hubo este aumento para los jubilados, que es el que corresponde por ley, no es ninguna generosidad del gobierno,
y bonos de 10.000 pesos por mes para jubilados. Entonces, es muy interesante porque el otro día lo veía al ministro Massa con la imagen esa, es de una perversidad, la del ANSES, cuando hacían este anuncio con María Fernanda Raberta. Entonces Massa decía, bueno, qué bárbaro, y los jubilados van a cobrar a fin de año con el aguinaldo y demás, 80.000 pesos lo que cobran la mínima. 80.000 pesos, que después volverán a cobrar 50.000, 60.000. Pero además, lo anuncian con una sonrisa. Era patética la imagen. Si ustedes la volvieran a ver, otra vez, porque allí llevaron un grupo de jubilados, las caras de esos jubilados, que decían, pero miren ustedes las caras de los jubilados, unas caras mustias, de tristeza, ¿no? De gente que se da cuenta diciendo, pero con esto ¿qué arreglamos? Nosotros, nada. Y sin embargo, fíjense las caras de Massa y de Raberta, sonrientes, como si fuera una gran noticia. Por eso digo, fíjense ustedes, hay jubilados que no aplauden. Hay gente que no aplaude y habían sido seleccionados porque se dan cuenta de la burla que representa. Bueno, esto es Massa. Y esto es el kirchnerismo. Lo quiero marcar. Hoy habló en estas horas Máximo Kirchner diciendo que el kirchnerismo es el cambio. Uno le debe decir a Máximo Kirchner, ¿qué cambio? ¿Qué cambio? Porque además esto de los jubilados se da en el medio de la inmoralidad, de lo cual hay que recordar siempre Cristina Fernández de Kirchner ganando 5 millones de pesos. Un descaro absoluto. En este marco, además, la semana estuvo tomada por los dichos de la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti. Y es muy impresionante, junto con la mentira del kirchnerismo, ver la falta de límites del kirchnerismo y el desprecio por la vida de los otros. Es algo muy impactante, muy profundo y muy patológico. Por eso digo que el kirchnerismo no tiene límites. Ocurrió una cosa patética como tal, ¿no? Gabriela Cerruti, ustedes recuerdan, le dice a la ministra de Igualdad de España que las piedras, ustedes recuerdan, esas piedras que dejaron los deudos de muchos de los más de 130.000 muertos que dejó en la pandemia, que la pandemia dejó en la Argentina, como consecuencias en miles de esos casos de la falta de vacunas, les dijo que esas piedras eran de la derecha. Brutal. Es decir, en la concepción de Gabriela Cerruti, si los muertos son de derecha, tienen pensamiento de derecha, no merecen ningún respeto. Pero si los muertos tienen pensamiento progresista, son mártires. Tremendo. Pero más tremendo lo que siguió después, cuando dijo Cerruti, pido perdón si a alguien he ofendido. ¿Cómo si a alguien he ofendido? Infamó a todos, absolutamente. Curiosamente, Máximo Kirchner la defendió. Eso muestra la falta de empatía y permite explicar, es muy patético esto, permite explicar muchas de las cosas que pasaron en la pandemia. Tanto las muertes como la decisión de imposibilitar a los deudos de muchos de esos fallecidos despedirse. Es muy impactante, porque repito, muchas de esas muertes son producto de no haber tenido en tiempo y forma la vacuna de Pfizer,
que el gobierno argentino pudo haber tenido en diciembre de 2020 y que por una razón ideológica rechazó. Esa decisión representó muertes. Nunca escuchamos por parte del presidente de la República ni de la expresidenta en funciones ningún lamento por eso. Tampoco escuchamos disculpas, perdones por la decisión de imposibilitarle a muchos familiares de ir a despedir a sus deudos. Mientras tanto, hay que recordar, se robaban vacunas, nunca sabremos cuántas, y además se hacían fiestas, no solamente en Olivos, la de Olivos trascendió. Esto que se aplica o que se ve en este aspecto puntual, en este hecho puntual, se extiende a todo lo que hace el kirchnerismo. El desprecio del otro. El desprecio por el pensamiento distinto. Es un enorme problema. Es un enorme problema porque el kirchnerismo representa una parte de la sociedad y hay quienes adoptan estas actitudes, defendiendo lo indefendible. Por eso es un gran desafío, no solamente para el gobierno que venga, si es de otro signo, para la Argentina como tal. ¿Cómo modificar esto? Esto es lo que ha quedado en esta semana. Este desprecio por la muerte del otro, absoluto, de una inmoralidad brutal, y esta apología del fracaso en lo que tiene que ver con la gestión política relacionado a las medidas que se van tomando en el área económica. Ahora, hay un tema que siempre quiero marcar, que se lo marco además a los opositores que aspiran a gobernar la Argentina con posibilidades. Después habrá que ver qué pasa el año que viene. Mientras todo esto ocurre, que es infamante, salvo los piqueteros de estos grupos de Polo Obrero y demás que tienen su propia interna política, la calle y demás está tranquila. No hay ninguna de las estructuras del peronismo que hayan salido a denostar esto. Si esto no fuera así, si hoy hubiera en la Argentina otro gobierno con esta situación, con estos dichos y demás, la Argentina estaría explotada. Es una cosa para que tengan en cuenta los que aspiran a venir, que a veces, como se los digo, demuestran tener o una ingenuidad o una falta de profundidad en la complejidad de lo que deben enfrentar, que realmente, les confieso, no solo sorprende, sino que desde el punto de vista de la posibilidad de cambio de la Argentina, estremece. Gran gusto de tenerlo aquí al doctor Hugo Alconadamón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por recibirme. Para nosotros es un gusto. Estamos iniciando con Hugo
lo que va a ser de acá al 18 de diciembre esto de la política en tiempo del Mundial, porque le da un agregado más a esta situación tan particular que tenemos, ¿no es cierto? Así es. Pan y circo. Pan y circo. Fuerte, ¿no? Sí, cada gobierno suele utilizar o intenta aprovechar la ola que vienen con eventos extraordinarios. Pueden ser eventos extraordinarios negativos como una pandemia o incluso atentados que han ocurrido en otras circunstancias y también mundiales de fútbol que repetidas veces en nuestra historia contemporánea reciente ha ocurrido, sí. Varias cosas para compartir con vos en este momento. ¿Cómo ves, además, Hugo, que es un investigador preciso y marco su condición, por eso lo traté de doctor, de abogado, de un conocedor de la ley? ¿Cómo ves lo que está pasando con la investigación del atentado de Cristina? Creo que allí hay un punto a favor, que es tanto la jueza como el fiscal, es decir, María Eugenia Capuchetti, Carlos Rívolo. Los dos están centrándose en las evidencias que hay, evitando o tratando de sostenerse por fuera de las presiones e incluso de los comentarios que ocurren mediáticos. ¿A qué quiero ir? Que sí han habido distintos esfuerzos, tanto desde el kirchnerismo como del expresidente Mauricio Macri, por tratar de influir sobre la investigación. Ejemplo, en el caso del kirchnerismo diciendo aquí hay una conspiración que incluye a Cambiemos, que además involucra a tanto el diputado Gerardo Milman como además financiamiento a través de los Caput. Y a su vez de lo que surge del expediente, al menos por ahora, no hay evidencia sobre eso. Del mismo modo que el expresidente Mauricio Macri también ha dicho, estos solamente son 3 personas, no hay nada más, estos fueron los copitos, se terminó acá. Y en realidad el desarrollo de una investigación es justamente una investigación en la cual las evidencias te vayan llevando hacia donde te tengan que llevar. Entonces no hay que adelantarse con conclusiones cuando todavía hay una investigación en curso. Hasta ahora, ¿qué surge? Tenemos una persona que gatilló, que gracias a Dios la bala no salió, porque si no hoy vos y yo no estaríamos hablando. Al mismo tiempo, lo que tenemos es un grupo de personas que tiene que dar explicaciones, que son los comúnmente conocidos como los copitos, Brenda Uliarte, Nicolás Carrizo, y luego hay todavía varios ejes que ahondar sobre, por ejemplo, los teléfonos celulares, las comunicaciones entre ellos, si pudo haber alguien más involucrado. Y eso por ahora todavía es una investigación en curso. Te doy un ejemplo. Estos dos muchachos, Brenda Uliarte y Fernando Sabaca Montiel, llegaron a alquilar un departamento cerca del departamento de Cristina Fernández de Kirchner. Por ahora todos los indicios marcan que no. Pero todavía hay que ver qué tiene para decir el hombre de la avenida Callao, que al parecer estuvo cerca de alquilarles. Esto es un solo ejemplo de muchos otros. Porque una cosa es 2 muchachos que dicen estupideces y dijeron vamos a poder alquilar en Recoleta, y cuando se dieron cuenta cuánto le piden en Recoleta por alquilar un departamento, se dieron cuenta que no podían. Y otra historia muy distinta es vamos a alquilar un departamento en Recoleta y tenían el dinero para alquilarlo porque había un financista detrás. Esto es un ejemplo de muchos otros posibles. ¿Te sorprende la abundancia de mentiras en el gobierno? Es decir, de las personas del gobierno, el presidente Massa, estos días, digamos, tomando medidas que él había denostado como tal. ¿Te sorprende o no? No, porque la mentira es parte de la propaganda política desde el principio de los tiempos. De hecho, vos has estudiado esto, sabés que hasta incluso en la teoría se denomina la propaganda blanca y la propaganda negra, y hasta el cardenal Richelieu, te estoy hablando tiempos de Francia, hace siglos, ya era un maestro en la propaganda y en el engaño y en la mentira. La mentira es incita al poder, es incita a la manipulación. Ahora bien, el punto aquí también, Nelson, es... Hay una frase que a mí me ha quedado muchas veces que es cuando no podemos resolver lo esencial, nos quedamos en lo anecdótico. Mencionabas recién en tu editorial el tema del control de precios. No funciona desde hace miles de años. Hay un muy buen libro de un investigador que se llama Schettinger, que habla de cómo los controles de precios ya no funcionaban en el antiguo Egipto hace más o menos 4000 años. Y esto obviamente el gobierno lo sabe. Ahora, lo que hace es aplicar una aspirineta
para un problema de fondo. Explica las pirinetas y se queda en lo anecdótico porque no puede resolver lo esencial. ¿Qué es? Tomar las decisiones eventualmente desagradables que hay que tomar para emprolijar, corregir este país. Este país, ¿cuánto lleva, Nelson? Gastando más de lo que ingresa y despilfarrando fortunas en objetivos que no son los centrales y esenciales. Recordemos que en este momento, ahora hay un 100% de inflación, tenemos un 40% de pobreza, un 9% de indigencia. Eso significa 1 de cada 11 argentinos que no tiene para comer esta noche. Reitero, 1 de cada 11 argentinos no tiene para comer esta noche. Entonces, eso es lo esencial. ¿Eso lo podemos resolver? Y entonces, mientras que no lo podemos resolver, y hacemos lo anecdótico. Entonces es controles de precio, mientras que le prendemos una vela a San Messi. ¿Cómo lo ves al presidente? Los estadounidenses tienen una expresión que es lame duck. Yo fui corresponsal ante la Casa Blanca y los gringos tienen una calificación que es pato rengo. Es decir, cuando un presidente empieza a vaciarse de poder, y eso suele ocurrir en el último periodo post-elecciones, cuando ya no puede reelegir. Esto significa es un presidente que ya entra en su recta final, que ya no puede reelegirse y que en definitiva ya todos empiezan a mirar quién lo va a reemplazar, quién va a sucederlo. En este caso con Alberto Fernández fue muy curioso porque ya arrancó con ciertas características, ciertos rasgos de pato rengo fomentadas por la propia coalición gobernante. Es decir, desde el día 1, su propia coalición que lo había llevado al poder intentaba quitarle poder para que nunca pudiera desplegar alas. Y entonces tenemos un presidente débil, que nació débil y que él mismo también ha trabajado para debilitarse. En este contexto, ¿crees que el objetivo del kirchnerismo de quitar las PASO se va a concretar o no? Hay que ver la letra chica, hay que ver los números finos, como ha ocurrido otras veces en los últimos 20, 30, 40 años. Empieza el toma y daca en el Congreso, en el cual le terminan dando beneficios o beneficios personales, o beneficios a la provincia, o al partido, o al bloque, que termina dando los votos clave. Acá es una de esas típicas circunstancias en las cuales hay que hacer el poroteo, hay que ir contando voto por voto. Hoy, al menos hoy, los números no les dan, los números no alcanzan. Ahora, estamos hablando de hoy. Argentina, vos y yo sabemos que de aquí a un mes, y mientras que estamos todos mirando el Mundial, puede haber que los porotos empiecen a cambiar de bandeja. ¿Qué intuición tenés en cuanto a lo que va a hacer? Porque se acerca el tiempo del fallo en relación a la causa de la ruta del dinero acá y demás. ¿Qué impresión, instintivamente, más allá de la... ¿qué impresión tenés de lo que pueda pasar allí? Creo que... tema vialidad. A esto me refiero, estamos hablando de... En el tema de vialidad, creo yo que es un final abierto. Abierto. Porque todavía quedan algunos, entre otros puntos, algunas dúplicas, las palabras finales. A su vez, este tribunal es un tribunal que ha mostrado distintas inclinaciones, o da la sensación, hasta por lenguaje gestual, creo que es un fallo dividido. Dividido. Y que hay que ver qué va a ocurrir. Si vos me dijeras a mí qué sensación que me da, tiendo a creer que van por una eventual condena. Ahora, ¿me han dado sorpresas en el pasado? Sí, yo también creí que había sustento para avanzar, por ejemplo, en el caso Tesur, y el Tribunal Oral lo cerró y sobreseyeron a todos sin siquiera abrir la audiencia del juicio oral. Entonces, ahora justamente eso está sujeto a una revisión por la Cámara de Casación, y espero que la Cámara de Casación revoque esa decisión, tal y como pidió el fiscal, y que tengamos un juicio oral y que haya un debate. Y así hay también otros expedientes. Ahora, si vos me preguntás, para hacerte la respuesta corta, pero te la hice larga. La respuesta corta es, yo creo que debería llevar a una condena, y creo que muchas de las reacciones que está mostrando el kirchnerismo en general, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en particular, y ella misma, es la sensación de que ellos esperan una condena. En este marco, Hugo, ¿cómo ves,
obviamente el tema de la cuestión social, que tiene un peso determinante en lo que hoy es el día a día de la tranquilidad social. Primero, ¿crees que el peronismo podrá seguir dominando la calle como lo hace ahora, más allá de los piquetes que aparecen y demás? La sensación que tengo, Nelson, es que estamos en un contexto raro. Raro. ¿Por qué? Porque hace 20 años, un poquito más, en la previa 2001, lo que uno sentía, olía, lo que uno percibía en las encuestas, en los focus groups, era fastidio, bronca, calentura, calentura. Ahora la sensación que me da es distinta. Me da la sensación de tristeza, Ajá. de desazón, de brazos caídos, de ya la remé y yo hasta acá llegué. Y lo que es notable es que muchos focus groups remarcan esto, como que las palabras claves que tienden a salir Ajá. es de tristeza, es de decepción y de falta de norte. Es como te decís, mira, sí, estamos complicados y la sensación es que vamos a seguir complicados. Y entonces eso como que tira abajo. Y me resulta, si querés, también a su vez, eso me genera a mí tristeza. Es como la sensación de una población que dice como, basta. Una de las cosas que dice la oposición para dar idea que podrá enfrentar esto es que la sociedad ya cambió para apoyar lo que la oposición presenta como un ajuste y demás. ¿Lo compartís eso? A mí me gustaría ver a la oposición dando propuestas, presentando ideas, diciendo para acá vamos. Es más, claro, sé que así no se gana una elección, ¿no? Pero me gustaría que dijeran, nosotros vamos a hacer esto, incluso si es desagradable. Y creemos que hay que hacer esto otro, aun cuando muchas personas reaccionen y no les guste. Pero consideramos que esto hay que hacerlo. Vos sos médico. Al final, las familias, cuando vos les comunicabas el diagnóstico, aunque fuera desagradable, ¿no te lo terminaban Por supuesto. agradeciendo? Por supuesto. Puede que la primera reacción fuera desagradable. Y entonces, claro, para un político que compite en una elección, el decir la verdad y comunicar lo desagradable puede llevar a perderle la elección. Pero en un momento hay que transmitir la verdad. No hay dinero. Se terminó, no hay dinero. Primero. Segundo, no le podemos pedir dinero a nadie más. Tercero, tenemos que tomar decisiones desagradables. O sea, no podemos seguir gastando más de lo que ingresa. Y después tenemos que tomar decisiones profundas en múltiples aristas, Nelson, que son todas desagradables. En lo laboral, en lo tributario, en lo educativo. Y mi pregunta es, Nelson, ¿qué pasaría si acá el equivalente argentino criollo a Winston Churchill viniera y dijera la verdad? ¿Qué pasaría? Porque Winston Churchill, recordemos que se sentó y dijo, muchacho, si vamos conmigo, si sigue mi camino, conmigo lo que queda por delante es sangre, sudor, lágrimas. Así que si vienen conmigo, vamos a tener que remarla, ponernos el casco y vamos a tener que aguantarla que venga. Entonces, ¿es desagradable? Sí, pero creo que ya estamos todos bastante grandecitos como para que nos digan que controles de precios o con ánimo y con fe y con lo que fuere y con globos amarillos o lo que fuere, globos naranja, me da igual qué color, que todo va a estar bien. No, todo no va a estar bien. ¿Qué es La ciudad de las ranas? Se los recomiendo este libro. Esa es una novela histórica que aborda la fundación de La Plata y que esa es la excusa, Nelson. La excusa para contar, por un lado, la generación del 80 y por otro lado, para contar o atisbar que es posible. Esto que hablábamos recién. Ese fue un momento desagradable en el cual las diferencias entre los líderes eran ásperas, ¿eh? Sí, sí. O sea, la grieta en ese momento no se definía por Twitter, era con Mauser. Sí, sí, claro. Ya teníamos al gobernador Rocha conspirando en contra del presidente Roca, el expresidente Mitre haciendo un golpe de Estado con una revolución al presidente Juárez Celman. Y aún así, esos hombres y mujeres que realmente se dirimían sus diferencias con Mausers, fueron capaces de ponerse de acuerdo en algunas políticas, decir, ¿sabes qué? Esto tiene que cambiar. Y establecieron, por ejemplo, la ley 1420,
que establece la educación pública, laica, gratuita para toda persona que pisara el territorio argentino. Y te doy un ejemplo nimio. Esa ley, por ejemplo, llevó a dividir personas y familias. Los Goyena, Pedro y Miguel Goyena, hermanos, peleados y enfrentados entre sí por esta ley. Pero al mismo tiempo, cuando esta ley se pusieron de acuerdo y la impulsaron, les cuento a los que nos están viendo, la Argentina en ese momento, el 83% era analfabeto. Reitero, 83%. 8 de cada 10 personas que estaban en este territorio no sabían leer y escribir. Al cabo de 20 años, nos convirtieron en el país más educado de América Latina. Hugo Alconada Amón, esto que cuenta en su libro tiene que ver con el presente. Ese es el valor de la historia. Hugo, el gusto de haberte tenido aquí y nuestro reconocimiento por toda tu labor fantástica. Muchísimas gracias, Nelson. La sociedad debe agradecer a periodistas como Hugo Alconada Amón, porque además con sus investigaciones ha permitido echar luz sobre muchos hechos de corrupción. Hugo hace honor a aquella famosa frase que dice: el periodismo honesto es un instrumento esencial para hacer a las sociedades más democráticas y transparentes. Gracias, Hugo. Gracias. Agustina, estoy viendo aquí algún dato más, es la mamá de Santino. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Santino ya lo vamos a ver en alguna foto porque era una cara pública para la Argentina, ¿no es cierto? Era la cara de la campaña esta, mire qué carita. De la campaña de vacunación, ¿no es cierto? Sí, yo lo había notado en un casting. Él estaba re contento, decía que era famoso. Contale a los televidentes qué pasó. Aquel que no sepa este caso desgarrador. Nosotros el martes fuimos a la plaza con Santi. Santi tenía un poquito de tos, pero nada que me llamaba la atención. A la noche fuimos a comer a una amiga y Santi me dice que se empieza a sentir mal. Nos volvemos a mi casa a las 12 de la noche. Le doy ibuprofeno, pasan 3 horas y no le bajaba. En esas 3 horas yo lo bañé y me llamó mucho la atención que no le baje la fiebre. Entonces nos fuimos al hospital de Arcadia los dos solos. Nos atiende una enfermera, me dice que primero tenía que ponerle pañitos para que le baje la fiebre porque yo ya le había dado ibuprofeno en mi casa. Y Santi estaba en tratamiento con fluticasona y salmeterol por una serie de broncoespasmos que había tenido. Estaba tratado con una neumonóloga, teníamos el próximo turno en enero porque Santi venía mejorando. El último episodio había sido en julio. La enfermera nos dice que para poder verlo a la doctora tenía que bajarle la fiebre. Y yo le digo, por su antecedente, yo no me voy a ir de acá hasta que lo vea una doctora. ¿Eso le dijo? Sí. Y estábamos en una camilla con Santi, poniéndole pañitos, se los ponía yo, mientras él volaba de fiebre. A las 2 horas viene una doctora. Es importante, Agustina, y quiero señalar algunas cosas de las que con este dolor Agustina va narrando, porque para que veamos la gravedad de lo que pasó. Santino tenía antecedentes broncopulmonares. Sí, y yo lo decía cada vez que entraba. Es más, a veces hasta exageraba para que me den un poco más de bola, porque es la verdad. Él estaba en un tratamiento preventivo de asma y yo cada vez que iba a la guardia decía que él tenía asma, para que me den más bola. La doctora que viene y nos atiende después de 2 horas nos dice que era un cuadro viral, que tenía laringitis, que tenía que darle betametasona y budesonía con nebulizaciones, que podía estar con fiebre alta de 5 a 7 días, que era algo viral. Todo el mundo me decía que era algo viral. Entonces nos volvemos a mi casa, Santi sigue con mucha fiebre, no le bajaba. Del hospital me dejaron irme con Santi con 37,5 de fiebre, tenía temperatura. Santi estuvo toda la mañana con fiebre, a las 12 del mediodía empezó a vomitar, me habían dicho que podía intercalarle con Novalgina
y vomitaba, se sentía mal, estaba débil, no quería comer. Entonces a las 5 de la tarde yo lo vuelvo a llevar, vuelvo a contar lo que me dijeron la noche anterior. Digo que Santi había empeorado, que ya no quería ni hacer pis. La doctora me dice que le iban a hacer, le inyectaron primero Reliberan por los vómitos y Dipirona por la fiebre. Que si a la hora Santi no vomitaba más, nos podíamos ir a mi casa. Que tenía que tomar un poquito de agua y si no, nos íbamos a mi casa. Santi vomita, a la hora vomita. Volvemos a ver a la doctora y me dice que le iban a hacer un análisis de orina y ponerle un suero para estabilizarlo porque estaba muy débil Santino, ella no quería ni caminar. Estuvimos sentados en una camilla, primero estuvimos sentados en el pasillo del hospital, después Santi hizo pis como a las 3 horas, ese día entramos a las 5 de la tarde y nos fuimos a las 2 de la mañana. Le ponen el suero, Santi todavía no había hecho pis. Me dicen que con el suero iba a empezar a hacer pis, que le podía dar un poquito de agua, empecé a darle con una jeringa. Santi lo único que quería era dormir porque estaba muy débil. Después me dan el resultado de la orina y me dicen que no tenía infección urinaria. Y como Santi ya tenía la vía, él nunca le habían sacado sangre. Pero le pedí si le podían sacar sangre porque yo lo veía mal. Ahí ya habían hecho el cambio de guardia de otra doctora, esa doctora ni siquiera lo revisó. Me dijo que estaba con vómitos, que debía ser una gastroenterocolitis, sin revisarlo. Y yo le decía que a Santino no le dolía la panza, porque Santi no se quejaba del dolor de panza. Él era un nene que hablaba todo, que se expresaba súper bien, que decía lo que le pasaba y lo que no le pasaba. A las 2 de la mañana, cuando le sacan la vía, nos volvemos a mi casa. Santi siguió con fiebre ese día hasta las 10 de la mañana. Después no tuvo más fiebre el jueves, pero seguía con los vómitos y estaba muy débil. Pero todos me decían que era algo viral, que podía estar así muchos días y recién hacía un día. Entonces lo vuelvo a llevar a la noche porque yo ya lo empiezo a ver agitado. Lo saturo con un saturómetro que tiene mi papá y decía que tenía 94. Entonces lo veo agitado y lo llevo rápido a la guardia. Lo atiende otra doctora, le explico todo el cuadro de Santino. Santi ese día también se me había caído en el baño. Qué dramático. Porque no se podía mantener paradito. Le digo a la doctora, lo primero que le dije apenas entré al arcade es que si veía algo que no se podía solucionar ahí, me diga porque ese día me había llevado a mi hermana y nos íbamos directamente al hospital de niños. Que era simplemente estabilizarlo, lo que haga algo rápido para poder llevarlo a otro lado. Yo ya lo veía mal. Me dijo que para ella no debía ser una meningitis, el estar débil. Ajá. Santi también medio que empezó a alucinar. Te hago esta pregunta. Sí, ¿No le hicieron ninguna placa de tórax? no en ningún momento. En ningún momento. ¿Cuándo falleció? Ese día yo lo llevo el jueves a las 11 de la noche. La doctora dice que le escucha muchos ruidos. Sí. Que le iban a hacer una serie de oxígeno y PAF durante 1 hora. Me fui a enfermería, la enfermera no venía. La tuve que ir a buscar yo con Santino en brazos. Vino, le hizo la serie, en ningún momento lo saturó. A la hora lo tenía que volver a ver la doctora, vino a la 1:20 pidiéndome perdón que no le había sonado la alarma. Yo le digo que Santi estaba peor porque Santi me decía que se quería ir a acostar al sillón. Solo Eso era... ¿A qué hora falleció? a las 3 de la mañana me A las dijeron 3. que no podían sacarlo del paro. ¿Sin una placa? En ningún Sí. ¿Qué Lo tuve que explicación? llevar yo corriendo a shock porque no venía nadie. ¿Qué explicación te dieron, Agustín? Ninguna, ¿Nadie te explicó nada? ninguna. ¿Ningún médico te dijo de cuál pudo haber sido la causa del No. fallecimiento? En ningún momento me hablaron del hospital y yo estuve todo el tiempo ahí. Estuve la 1:30 que intentaron reanimarlo al lado de Santino. Lo único que me dijo la terapista es que tu hijo está en un paro y no podemos sacarlo todavía. ¿Y en este tiempo alguien te llamó para explicar? No, sí hablé con el intendente porque no quiero que esos médicos trabajen más en este hospital, por más que la causa penal vaya por otro lado. Pero no, nadie del hospital, nadie se comunicó conmigo. ¿El director tampoco? No, en ningún momento, al contrario, mi papá fue a hablar con la directora del hospital, no querían que le hagamos la autopsia, lo trató mal a mi papá, que es la doctora Gladys Amantía.
¿Qué te dijo el intendente? Que iba a tomar cartas en el asunto, que iba a suspender a los médicos que atendieron a Santino, a la enfermera, que sobre todo nos trató mal. No es que solo no hizo bien su trabajo, sino que nos trató mal porque se quejaba cuando Santi se quería sacar la mascarita del oxígeno para darme besos. Cuando se movía porque se sacaba el puff. Y ahora lo suspendieron a los médicos desde el municipio. Ayer tuve una reunión y están suspendidos por 60 días. ¿Qué esperas de la justicia, Agustina? Que no trabajen más, que nunca más puedan ver a un nene. Que nunca más, porque si no se van a morir como Santino. Que no vuelva a pasar esto. Santi no se merecía eso. Santi tenía que estar ahora conmigo, como todos los días. Él era un bebé re feliz. Agustina, muchas gracias. De nada. La realidad. Ni más ni menos que la realidad. Ya seguimos. Bien, quiero llamar la atención, y por eso quería tener este momento de reflexión, sobre un hecho de enorme significación institucional que ha sido este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desconociendo esta triquiñuela, por poner un nombre elegante antiguo, de Cristina Fernández de Kirchner, que ustedes saben, para asegurarse un puesto en el Consejo de la Magistratura, dividió a su bloque en dos y entonces transformó a un bloque en mayoría y al otro en minoría para asegurar su nombre. La Corte, era tan evidente, dijo, no, esto no puede ser así, no debe ser así, a quien le corresponde es al senador Luis Juez. El gobierno se niega a acatar esta orden, va a ser muy importante lo que determine la Corte en estos próximos días, repitiendo una maniobra que ya hizo en Santa Cruz con el procurador Eduardo Sosa, a quien sacaron porque estaba investigando la corrupción contra el kirchnerismo, es decir, la corrupción del kirchnerismo, para decirlo como corresponde, contra el erario público, y entonces Néstor Kirchner lo voló. El fiscal Sosa apeló y al tiempo la Corte le dio la razón. Cuando le dio la razón, el cargo estaba ocupado y entonces devino eso en inaplicable. Esto es lo que hace el kirchnerismo siempre. Y es muy impactante ver la caradureza, utilizo otra vez este término, de los comunicados del kirchnerismo, diciendo, bueno, acá está la Corte que se inmiscuye en los temas legislativos. No, la Corte lo que ha hecho es desbaratar una trampa. Trampa que ha sido elogiada por parte de sectores del kirchnerismo, inclusive mediáticos, diciendo, ¡qué genia, Cristina! ¡Qué genia! Miren cómo hizo, los engañó a todos con esto. Esto es realmente el disparate que estamos viviendo, pero el disparate que representa el kirchnerismo. Por eso digo, es un tema muy importante, muy significativamente positiva esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que les recuerdo, para también terminar, o por lo menos mostrar una de las mentiras del kirchnerismo, que está integrada, de sus 4 miembros, por 3 peronistas. Lorenzetti, Rosati, que fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner y que se fue del cargo cuando no quiso firmar el contrato para la construcción de cárceles, que estaba lleno de sobreprecios, y Juan Carlos Maqueda, que es un hombre del peronismo. Así que esto lo marco. Marco lo que representa este gran fallo de la Corte y lo que va a significar que efectivamente se concrete para demostrarle al kirchnerismo que efectivamente la justicia independiente representa la defensa de la República. Esto que el kirchnerismo detesta. Nos vemos la semana que viene. Sigan ustedes con Yo la sé, con Nazareno y todo su equipo. Los espero el sábado próximo aquí a las 21 en El Corresponsal. Bella noche.